Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Bienvenido a su programa con espíritu escrutador. Su hermano y servidor en Cristo, Omar Wong, le da la bienvenida. Si usted me escucha a través de la radio, por Radiovisión 107.9 FM, sea usted bienvenido. O ya sea a través de las redes sociales, por ejemplo, la red social de Radiovisión, o ya a través del canal de YouTube, que es mi canal con espíritu escrutador, perdón. Muy bien, le doy la bienvenida y le doy las gracias por sintonizarnos. Le pido que, al igual que yo, usted también tenga esa necesidad y ese espíritu de escarbar un tanto más en las escrituras y que el Señor sea el que hable a nuestro corazón, a nuestra vida, que sea Él el que traiga un mensaje fresco para usted y para mí, que siempre es necesario, ¿verdad? En la palabra de Dios, que nos hable el Señor. Muy bien, si tiene ahí su Biblia o tiene ahí su celular o su dispositivo para que juntos vayamos a la palabra de Dios, ya sea de manera electrónica o ya sea de manera física, y podamos analizar la palabra de Dios, escudriñar, escrutar y poder entender un poquito más lo que el Señor quiere hablarnos a través de su Espíritu Santo que nos dé la capacidad del entendimiento. Muy bien. Vamos a estar trabajando, vamos a estar analizando, vamos a estar viendo la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Filipenses 1, de 9 al 10. Ahí le dejo esta porción de la palabra de Dios para que juntos vayamos a analizarla. Y dice la palabra de Dios así. Voy a leer la versión Reina Valera y luego voy a leer la versión la NBI y voy a leer una porción de la versión Dios para Todos. Muy bien, dice en la Reina Valera en Filipenses 1 de 9 al 10, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Muy bien. Dice la NBI, dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Aquí no, en la anterior decíamos en conocimiento verdadero y discernimiento. Dice el versículo 10. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Muy bien. La Dios para todos, palabra de Dios para todos, al finalizar el versículo 10 dice, no, el versículo 9 dice, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Es muy interesante cómo maneja esta información, esta versión de la palabra de Dios para todos. Muy bien. Filipenses, escrito por el apóstol Pablo, él empieza a hablar del amor, pero no tal vez a lo mejor no como siempre no lo enfoca, no lo conocemos, ¿verdad? Sino que él lo empieza a relacionar con el conocimiento y el discernimiento. ¿Ok? En la versión en NBI nos dice que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Y acá en la versión Dios, palabra de Dios para todos, nos dice que se distingan realmente lo importante de lo que no lo es. Muy bien. Entonces, es el amor, pero este amor tiene que ir sazonado con discernimiento. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Tiene que tener conocimiento y tiene que tener también discernimiento. Entonces, no solo es que ejerzamos el amor y que lo veamos nada más en el concepto único del amor, sino que ese amor tiene que ir acompañado de otras características, ¿ok? Para que
podamos nosotros tener ese discernimiento y poder nosotros distinguir cosas correctas, ¿ok? Porque habrá cosas que son buenas, pero habrá cosas que son más importantes, o habrá cosas que son realmente importantes, y va a haber una categoría diferente, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos dice, le está hablando del amor a los filipenses, pero quieren que ese amor se traduzca en la habilidad para poder discernir y para poder escoger lo que sea mejor moralmente, o lo que sea moralmente mejor. Les empieza a dar ahí con esta intención, ¿verdad? Dice, en consecuencia, su vida será transparente y pura. Entonces, no solo es tener amor, sino que con el discernimiento que tengas, que vas a adquirir a través también del amor, vas a tener la capacidad, o te va a dar como consecuencia, pues que vivas de manera transparente y pura, que no sea con fingimiento, o que no sea con la intención de que podamos nosotros fingir algo, pero realmente no ser lo que se está haciendo, lo que se está diciendo. Y eso también se traduce en que no seamos nosotros un tropiezo para otros, porque a veces nos volvemos un tropiezo generalmente para los que están a nuestro alrededor, a nuestros cercanos, a la gente que está cerca de nosotros, los no tan cercas, donde tenemos un círculo de influencia, y hacemos tropezar a los demás, o somos piedra de tropiezo con actitudes o con carácter por no tener amor. Muy bien, entonces vamos a ver un punto aquí que es sobre el amor. El amor abunda en conocimiento. A ver, ¿cómo el amor puede abundar en conocimiento? Los filipenses conocieron el amor de Dios por ellos y en ellos, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos, que nos hemos acercado al Evangelio, hemos tenido la oportunidad de experimentar el amor de Dios en nuestras vidas a través de su palabra, a través del abrazo de Dios en nuestras vidas, a través de consuelo, en situaciones de adversidad, en situaciones de dolor, en situaciones donde no la estamos pasando bien por salud, económicamente, etc. Entonces, hemos experimentado y hemos conocido el amor de Dios hasta a través de las otras personas, ¿verdad? A través de nuestros hermanos en comunidad en Cristo, a través de la gente que nos ha tendido la mano alguna vez, de la iglesia, ¿verdad? O gente que es cristiana. Por ellos y en ellos. Y lo hemos observado, ¿verdad? También se les nota a veces el amor, ¿verdad? A la gente. Se le nota cuando se conduce con amor. O se le nota también la manera en las acciones también con amor, ¿verdad? Pero este amor no es nada más un entusiasmo de tener amor, o un ciego entusiasmo, porque a veces queremos reflejar el amor, pero a veces no lo acompañamos con entendimiento, o esas acciones de amor no las acompañamos con conocimiento o con sabiduría. Entonces ese amor no puede ser un entusiasmo ciego, sino que tiene que ir acompañado con conocimiento. El amor necesita ser guiado por el conocimiento y el discernimiento. Vamos a ver Colosenses 1:9. Vamos a ver qué nos dice Colosenses aquí. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces es necesario que la gente también adquiera sabiduría y comprensión espiritual, que es como discernimiento, ¿verdad? Entonces, tiene que ir amor, sí, pero tiene que ir conocimiento y tiene que ir también el discernimiento. Entonces, tenemos que también nosotros ocuparnos de crecer en amor, pero también en crecer en conocimiento de la palabra de Dios, crecer en conocimiento del estudio de la palabra del Señor, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Tenemos que aprender, tenemos que agregar a nuestra vida conocimiento de la palabra de Dios, estudios, predicaciones, libros, leer la Biblia,
para que podamos nosotros a través del conocimiento también adquirir el discernimiento y poder nosotros reconocer lo que es mejor, ¿verdad? O reconocer cuando es mentira, o reconocer cuando es un error, o reconocer cuando es bueno, pero realmente no me edifica. Entonces, por eso es necesario agregar conocimiento, por eso es necesario agregar sabiduría. El don del verdadero discernimiento, ¿verdad? Entonces, no todo es discernimiento, sino que tenemos que aprender a identificar cuál es el verdadero discernimiento, el don del discernimiento. Es una sensibilidad hacia la verdad de Dios, que queremos, necesitamos, buscamos esa necesidad, esa sensibilidad hacia la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra de Dios, ¿verdad? Y que nosotros tengamos ese cosquilleo, esa inquietud de buscar a Dios. Y otra de las formas también, otra de las características es hacia las necesidades de los demás, hacia las necesidades de las personas, de lo que están viviendo la gente que está a tu alrededor, de tu familia, de lo que están viviendo la gente que de alguna manera Dios permite que tú te enteres y que yo me entere de lo que está sucediendo en sus vidas, para que a través de ese discernimiento, pues nosotros en amor podamos ayudarlos con el conocimiento, la sabiduría que Dios nos da o nos enseña a través de su palabra. Entonces, dar hacia las necesidades de los demás y una clara comprensión de la situación personal. Una clara comprensión de la situación personal, ¿verdad? Porque a veces podemos tener destellos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo, pero no tenemos una claridad. Entonces, este discernimiento, este don del verdadero discernimiento te da la oportunidad de poder saber y tener la comprensión de la situación personal y a veces de la situación de alguien más, ¿verdad? Entonces, necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría y necesitamos ese discernimiento, ¿verdad? Y yo creo que el más interesado en dárnoslos es Dios. El más interesado en que se desarrolle en tu vida y en mi vida es Dios. El más interesado en que esto se forme para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los demás, es Dios a través de ponerlo en el Espíritu Santo, que ese don se vaya desarrollando, ¿verdad? Dios ya lo puso en ti, Dios ya lo puso en mí, entonces es necesidad que nosotros estemos ahí agregando conocimiento y sabiduría para que esto se vaya desarrollando. Muy bien. Ese amor que no era una cosa meramente de sensibilidad o alguna emoción, había de crecer en conocimiento y en percepción espiritual para que llegara a ser cada vez más capaces de distinguir entre la verdad y entre el error. Voy a repetir esto. Ese amor no era nada más un amor sensible, ¿verdad? Sino que tenía que ir acompañado, tenía que llevar un crecimiento de conocimiento y en percepción espiritual, en percepción de las cosas espirituales, para que llegara a ser cada vez más capaces de distinguir entre la verdad y entre el error. Por eso el apóstol Pablo está invitando, aconsejando a la iglesia de Filipo a que ellos busquen a través del amor que pueda crecer con conocimiento y esa percepción espiritual, para poder ellos entender cuando es error lo que se les está hablando, o se les está doctrinando, o se les está tratando de enseñar, y cuando es verdad. Porque ese es el reto. Vemos de tener a la mano algunas enseñanzas, algunas doctrinas y algunas situaciones donde aparentemente se presentan como verdad, y algunos argumentos que están precisamente ahí nos invitan a entender que es verdad, pero con el discernimiento que Dios nos da, nos podemos nosotros percatar que realmente son verdad, perdón, y mitad error o mitad mentira. Entonces,
Sí necesitamos de estabilidad, ¿verdad? Porque podemos equivocarnos en nuestro caminar cristiano, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro desarrollo como hijos de Dios, como bebés espirituales, como niños espirituales, como jóvenes y adultos espirituales, y vamos adquiriendo un desarrollo y un crecimiento donde a través de este discernimiento vamos aprendiendo a poder distinguir, ¿okay?, lo que es realmente verdadero y correcto. Y lo necesitamos. ¿Por qué? Porque se presentan situaciones en nuestra vida, se presentan doctrinas y se presentan uh, personas que vienen y nos hablan de las cosas de Dios que a veces no traen una doctrina correcta. Falsos maestros, ¿verdad? Algunos malintencionados totalmente, algunos tal vez en el mismo crecimiento y desarrollo que van llevando, que están teniendo un conocimiento, una sabiduría, y que pueden estar equivocados, ¿verdad? Bien intencionados pero equivocados. Pero por eso es necesario que nosotros pues vayamos incrementando nuestro discernimiento, y para que nosotros comprendamos cuando están en error, ¿verdad? Y también notar, ¿verdad? Creo que también se puede en algunas ocasiones poder notar si es malintencionado o bien intencionado, o en qué condición se presentan las situaciones también. Porque eso también se puede percibir o se puede entender. Muy bien. El amor es siempre el camino al conocimiento. ¿Sí? Es en amor. ¿Y por qué se maneja de esta manera? El amor es el camino al conocimiento. Cuando usted ama un deporte, por ejemplo, usted le dedica tiempo a ese deporte porque lo ama, porque lo disfruta, porque lo ejerce con cariño, con amor, y eso le hace que vaya usted creciendo y desarrollándose en ese deporte. Si usted tiene el gusto por las artes, si usted tiene el gusto por la música, por ejemplo, ese amor por la música, ese amor por las artes, por la pintura, por la poesía, cualquier arte, lo lleva a que usted esté practicando, a que usted esté buscando más conocimiento, más habilidades más de ese arte, y ese amor que usted le tiene lo va desarrollando usted, le va llevando el camino a cada vez más conocimiento. Y así suceden las cosas de Dios. Por ejemplo, si usted ama a una persona, pues usted busca estar con ella, usted busca tiempo con ella, ayudarle, etcétera, etcétera, etcétera. Y va avanzando en conocimiento, pero a través del amor que tiene ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros amamos a Jesús, si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos el Evangelio, si nosotros amamos la palabra de Dios, si nosotros amamos el conocimiento de las cosas de Dios que nos permiten sabiduría y que nos permiten desarrollarnos, queremos nosotros aprender más acerca de Él, de su verdad, de su palabra, y ese amor nos llevará a tener más camino al conocimiento de lo que es el Señor. Entonces Pablo los exhorta, ¿verdad? A ver, ese amor tiene que ser para que ustedes tengan también conocimiento, para que ustedes tengan sabiduría, porque aman el Evangelio, porque quieren aprender más del Evangelio, porque quieren obtener más conocimiento. Entonces, el amor es el camino hacia el conocimiento. Entonces, así se lo presenta Pablo. ¿Ok? Y lo vemos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Si nosotros amamos a nuestros hijos, estamos ahí con ellos, en nuestro matrimonio, estamos ahí forjando el matrimonio, estamos forjando el amor a los hijos, y dedicamos tiempo y los empezamos a conocer y empezamos a tener más habilidades ahí y empezamos a desarrollar más a través de lo que adquirimos de conocimiento. Entonces, este amor nos tiene que llevar a conocer más y más de Jesús y poder desarrollar nosotros nuestro discernimiento. El amor es sensible a la mente y al corazón del ser amado, de la persona que amamos. Si amamos a Jesús de veras o de verdad, seremos sensibles a su voluntad y a sus deseos. Lo voy a repetir, el amor es sensible a la mente y al corazón del ser amado. Entonces, si amamos a Jesús de verdad, seremos sensibles a su voluntad y a sus deseos. Empezamos nosotros a amar al Señor, empezamos a amar a Dios, buscamos de Dios,
empezamos a entender la palabra, vamos conociendo de la palabra y vamos entendiendo lo que la palabra dice, que es el deseo de Dios, que nos enseña a nosotros, es una instrucción que nos da categóricamente la manera de cómo debemos de conducirnos en esta área, en estas circunstancias, bajo estas formas. Entonces nos va enseñando y comprendemos la voluntad de Dios y empezamos a comprender los deseos de Dios, ¿verdad? El deseo de Dios es que nadie se pierda, ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Y vamos aprendiendo nosotros que ese es el deseo de Dios. Por lo tanto, si Dios tiene ese deseo, y como yo amo al Señor y sé Él me ha amado y he sentido su amor, entonces yo le hablo a otra persona por ese mismo deseo de Dios, porque yo sé que Dios puede convertir a otro y puede alcanzar a otro y puede darle una oportunidad a otro. Entonces, por ese mismo deseo y ese conocimiento y la experiencia vivida del amor de Dios sobre nosotros y lo que ha hecho en ti y en mí, entonces podemos nosotros hablarle a alguien más. Entonces, si amamos a Jesús, seremos sensibles a su voluntad y a sus deseos. ¿Dónde encontramos su voluntad y sus deseos? A través de la palabra. Cuando más le amemos, más nos retraeremos instintivamente del mal y desearíamos el bien. Cuanto más nos acercamos al Señor y más buscamos de Dios, nosotros tratamos de agradarlo y tratamos de comportarnos como Él nos indica. Buscamos ser más obedientes a Dios e instintivamente nos vamos alejando del mal. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no tengamos errores o que no tengamos caídas, ¿verdad?, o tropiezos. Sí los tendremos. Y es algo que a lo mejor inevitablemente lo podamos nosotros eliminar del todo. Pero sí podemos que cada vez estos tropiezos y estas caídas y estos resbalones sean menos frecuentes. Y eso es lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. El siguiente punto es: el amor abunda en conocimiento, pero también en todo discernimiento, ¿verdad? Que es lo que nos dice el versículo 9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio o en discernimiento. Ahora sí, vamos a ver qué es el discernimiento. A la luz de la palabra de Dios, discernir significa examinar, elegir, distinguir y escrutar, ¿verdad? Entonces, fíjense, con espíritu escrutador se llama este programa. Entonces, escrutar es buscar, pero también tener discernimiento. Entonces, Dios, a su palabra, lo que es discernir, lo refiere como concepto o un sinónimo, que es examinar, es elegir, es distinguir y es escrutar. Entonces, Dios quiere que tengamos la capacidad de distinguir, tiene que tengamos la capacidad de examinar y de escrutar. Eso es discernir a través de la palabra, discernir a través del concepto bíblico. Para el cristiano será especialmente a partir de la redención. Nosotros podemos discernir, entender si las verdades bíblicas fueron o no fueron. Si Jesús realmente se encarnó y tuvo una redención, si Él murió en la cruz o no lo es, si es una fábula lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces vienen y nos dicen, no, es que hay cosas que no, que la gente no entiende y no comprende de la palabra de Dios. Por ejemplo, el caso de la situación de Noé, el caso de la situación de Job, el caso de Jonás, lo que le pasó con el pez. Y la gente empieza a quitar algunas de las cuestiones de milagros y cosas sobrenaturales y extraordinarias de la palabra de Dios, porque no lo discierne, no lo entiende, no lo elige, y porque no hay fe implícita también ahí. Entonces empieza a decir, no, es que estos no puede ser literal, son fábulas y son cuentos, cuando Jesús dijo, la cuestión de Jonás, ¿verdad? Y dice, no, pues cómo se lo pudo haber tragado el pez, esto no fue literal. Y Jesús dice, ¿verdad?, que así como estuvo Jonás en el pez, así es necesario que esté él, ¿verdad? Entonces empieza a tomar de lo que le pasó a Jonás. Entonces no fue una fábula, porque Jesús mismo está de alguna mente fincándose ahí, ¿verdad? Y está diciendo de ese acontecimiento, algo parecido va a pasar conmigo. Entonces empieza a hablar de él, ¿verdad?, cuando va a ser llevado a la cruz y va a resucitar. Entonces Dios nos da ese discernimiento para entender y comprender este tipo de conocimiento y este tipo de información.
¿ok? A través de que nos vamos sumergiendo nosotros cada vez más en la búsqueda de Dios. La vida cristiana equivale a la sintonía y configuración con Cristo, participando de su misma vida divina, esa vida sobrenatural de Jesús. Esta realidad sobrenatural abarca también la integridad del ser humano con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? Ok, tenemos una participación divina a través de lo que Jesús hizo, a través del Espíritu Santo que viene hacia nosotros, que nosotros empezamos a caminar con Dios y a recibir y a creer en la fe. Pero tenemos también ese lado de luces, pero ese lado de sombras también de nuestra condición humana. Ahí está esa condición humana todavía. Ahí está esa condición que tenemos nosotros, ¿verdad? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, este es el Mesías que hemos estado esperando, ¿verdad? No soy digno ni siquiera de poderle yo amarrar las cintas. Y empieza él a elogiar a Jesús, ¿verdad? Y vemos que él está discerniendo de que es el Hijo de Dios, que ve sobre la paloma que se sienta sobre él, o sea, él estaba viendo como una visión sobrenatural, ¿verdad? Porque no dice que todos lo vieron, dice que Juan vio que venía la paloma sobre Jesús cuando fue bautizado en el Jordán, y él pudo discernir y él pudo entender y pudo comprender a través de eso que él realmente era el Hijo de Dios, ¿ok? Y después viene lo sobrenatural, que se escucha la voz, y después cuando es apresado Juan, viene ese lado, esa sombra humana, donde él empieza a dudar y manda a uno de los discípulos de Juan a preguntar que si él era realmente el Mesías, que si él era, si venía alguien más. Entonces ya le contesta a Jesús, le dice, sí, vaya, háblele de los milagros, de las proezas que estoy haciendo y de lo que está sucediendo. Pero vemos el lado de Juan, ¿verdad? Tuvo su discernimiento, pero también tuvo su momento de duda. Entonces nosotros tenemos también ese lado, ¿verdad? El lado humano, pero también el lado del uso que nos pone el Señor a través de su Espíritu Santo, pero también tenemos esas sombras humanas. Al comienzo de la vida cristiana se adquiere un discernimiento que permite escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces esto es bien interesante y es muy importante para las decisiones, amada persona, porque vamos a enfrentar situaciones donde tenemos que decidir. Y si nosotros nos vamos por lo malo o nos vamos por lo bueno en lugar de irnos por lo mejor, vamos a estar tomando una mala decisión. Entonces, el discernimiento nos permite poder escoger bien, elegir bien, hacer lo correcto, tomar la decisión correcta. Pero llega un momento en la vida cristiana en el que se nos presenta un dilema. Ya no es tanto entre lo bueno y entre lo malo, porque la palabra de Dios nos empieza a enseñar muy bien algunas acciones que no debemos hacer. Por ejemplo, sabemos que no debes de matar, no debes de mentir, no debes de robar. Empieza el Señor a poner límites, a establecer que esto está bien y que esto no se debe hacer y que esto está mal. Pero habrá situaciones en que tendremos que escoger entre lo bueno y lo mejor, y ahí es donde se nos complica. A ver, esto es bueno, pero esto es mejor. Y Dios quiere darnos el discernimiento para que tengamos también esa capacidad de elegir lo mejor, de lo bueno, ya no tanto de lo malo, porque tendremos ese tipo de decisiones también, ese tipo de cartas que debemos de barajar sobre la mesa y hacer una elección correcta. Para eso también nos sirve el discernimiento. Eso requiere un discernimiento más agudo, que nosotros vayamos desarrollando nuestro discernimiento, ejercitándolo en la práctica. Y también esto trae una señal de madurez sobre el cristiano. Esto es una señal de mayor madurez en el cristiano, ¿verdad? Porque ya tiene un discernimiento mucho más agudo, mucho más fino, mucho más desarrollado a través de la experiencia y a través de la búsqueda del Señor. Debemos orar por discernimiento moral para que podamos mantener nuestros valores y nuestra moralidad cristiana. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? ¿O es lo que se viene también en los últimos tiempos, en los últimos momentos en los cuales estamos? Viene un ataque a la moral y viene un ataque a los valores y la moralidad cristiana. Ya no maquillado, o ya no, ese ataque ya no está
estratégicamente oculto. Ya muchas veces son ataques de frente, ataques totalmente descarados, ataques totalmente con intención hacia la moralidad, hacia los principios cristianos. Entonces, necesitamos de ese discernimiento para que podamos nosotros discernir desde que el ataque se va formando y se va desarrollando, y nosotros tengamos ese antecedente y con el discernimiento poder observar que viene ese ataque y nosotros poder actuar en tiempo y en momento correcto. Pablo en todas sus cartas no deja de exhortar a que estudien, que es como viene el pleno conocimiento y el conocimiento. Estudien la palabra, estudien, escudriñen la palabra. Y con el pleno conocimiento y con el conocimiento, la sabiduría y temor de Dios, de ese modo puedes escoger lo bueno y estar llenos de buenos frutos para Dios. Entonces, nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios y seguimos estudiando la palabra de Dios y dedicamos para la palabra de Dios, dedicas en libros, compras libros, escuchas predicaciones, compras libros donde vengan el estudio sistemático de la Biblia, estudio sistemático de la palabra de Dios, estudio sistemático de los temas de la palabra de Dios. Entonces vas a escudriñar la palabra realmente diferente a que si me agarro nomás me pongo a leer la Biblia, ¿ok? Porque no tengo ahí alguien que me enseñe. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía, pero el Espíritu Santo también ha enseñado maestros que han dejado su legado en libros, que han dejado su legado en predicaciones, que han dejado su legado en papel, donde a través de esa información podemos nosotros aprender de ellos. Entonces es uno de los ministerios, ¿verdad? El maestro. Muy bien. Evangelistas también, ¿verdad? Entonces, esta es la manera que podemos nosotros adquirir conocimiento, sabiduría y también a través de la lectura de la palabra de Dios, ese temor a Dios viene de esa manera. ¿Por qué? Porque dice la palabra que yo ya no mienta y yo ya no quiero mentir. Y siento una incomodidad cuando empiezo a mentir. Dice la palabra de Dios que cuide mi cuerpo y entonces ya no busco meter sustancias o consumir sustancias a mi cuerpo que dañan mi cuerpo. ¿Por qué? Por temor a Dios y por obediencia a Dios. Este temor a Dios no es un temor malo o un temor con sazón de imposición en maldad, sino es un temor por agradar, con amor, con conocimiento de que el Señor quiere un beneficio para mí y a mí me beneficia no consumir algunas sustancias que son daño para mi cuerpo. Entonces es muy lógico, se vuelve muy lógico aquí, porque es beneficio para mí, ¿verdad? De ese modo podemos escoger lo bueno, ¿verdad? Y estar llenos de buenos frutos para Dios, por las buenas decisiones, hacer las cosas de manera correcta. La palabra de Dios siempre es viva, ¿verdad? Y siempre nos va enseñando y nos va dando esas facetas y se va haciendo multifacética la palabra de Dios y dinámica para hablarnos a tu problema presente, a tu situación presente, a tu dolor, a tu enfermedad, a lo que estás viviendo en tu contexto. Esa es la habilidad que tiene la palabra de Dios y no le encontramos esa habilidad o esa dinámica o hasta orgánica la podemos decir no la tenemos en otro lado nada más que en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra de Dios comunica nuevas luces para solventar las situaciones nuevas que se presentan en el caminar espiritual. Entonces, situaciones que se te presentan, vas a la palabra de Dios, Dios te da luz ahí y pum, tomas la decisión correcta o tomas el camino correcto. Una verdadera sabiduría no es solo una cuestión meramente mental, sino que tiene sus consecuencias en la vida y el carácter. Vamos a Lucas 12, 54 al 56. Lucas 12, 54 al 56. Doce, 54, 56. Dice la palabra de Dios así. Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud, se llama señales de los tiempos. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover. Y así sucede.
Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, bueno, hasta ahí nada más. Entonces, les está reclamando Jesús porque hacen discernimiento de interpretación de cuando va a llover y ven los cielos y analizan los tiempos. Ah, pero los hipócritas de los fariseos no pueden interpretar la apariencia del tiempo actual en el que estaban viviendo. Cuando estaba Jesús ahí presente, no entendían y no tenían ese discernimiento, pero sí podían interpretar que iba a llover y podían interpretar que venían los tiempos. Entonces, estaban las señales de Dios ahí presentes, pero no las entendían. Estaban las señales de Jesús ahí presentes, no las entendían. Jesús reunía las características del Mesías que hablaba el Antiguo Testamento, pero no lo interpretaban, no tenían el discernimiento, no lo comprendían. Y estaba frente a sus ojos Jesús haciendo milagros, Jesús haciendo proezas, Jesús sanando gente, Jesús hablando con una sabiduría fuera de la época, fuera del razonamiento humano, una sabiduría que dejaba a los eruditos desde niño que Jesús se presentó ahí a las sinagogas, los dejaba atónitos y los dejaba viendo lucecitas en su mente, pero no podían discernir que él era el Mesías. Entonces, pues a ver, explíquenme qué está pasando ahí, les está diciendo, ¿verdad? Existe la incapacidad evidente en los cristianos de hoy para discernir la sana doctrina en las iglesias. Viene la sana doctrina y la gente no la entiende. Viene doctrina que no es sana y la gente no identifica. Y eso mismo que Jesús le estaba recriminando a los fariseos, nos puede recriminar a nosotros ahora en nuestro tiempo, que no estamos discerniendo la sana doctrina en las iglesias, que no estamos identificando cuando es sana doctrina, cuando no lo es, y que a veces estamos digiriendo información que no es sana doctrina y nosotros estamos alimentándonos de eso. Tenemos que tener mucho cuidado. La persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que busca sabiduría, que escudriña la palabra, que escruta la palabra, que toma su tiempo para aprender de la palabra, pues va a tener discernimiento y comprender cuando alguien viene y predica, el poder entender qué cosas sí están bien, qué cosas están mal. Y eso es lo que Jesús está también recriminando, ¿verdad? Y eso es muy peligroso para nuestras épocas y para nuestros días. Ha sido peligroso siempre, pero creo que hoy está mucho más enfatizado este peligro. ¿Por qué? Porque puede ser motivo también para que alguien pueda salir del evangelio correcto. Y ya hemos tenido testimonios de gente que se va de la doctrina sana a otra doctrina que no es sana. Ya existen esos testimonios. Entonces Jesús habla aquí de la gente que tiene pérdida de discernimiento. Está hablando de eso. A ver, ¿qué pasa con el discernimiento? ¿Cómo tienen discernimiento para estas cosas, pero para esto no lo tienen? La pérdida de discernimiento se debe a un debilitamiento de la claridad y las convicciones doctrinales. A un debilitamiento de la claridad y las convicciones doctrinales. Por eso es importante que nos adoctrinemos. Es importante que tú acudas a la escuela dominical. Es importante que tú estés adoctrinándote a través de tu iglesia, a través del ministerio, que estés adoctrinándote. ¿Por qué? Porque nos vamos debilitando en las doctrinas principales, en las doctrinas sanas, y vamos perdiendo ese discernimiento. En la actualidad hay un ataque en contra de la sana doctrina en las iglesias, en el conocimiento o el conocer quién es Dios y cómo es Dios. Un ataque a lo que significa Dios. Y lo vemos en los jóvenes, lo vemos en el ataque en los jóvenes, en filosofías, en música, en las artes. Todo el ataque está enfocado a lo que es Dios. A todo lo que signifique Dios. El ataque toma como blanco todo lo que signifique Dios y todo lo que implica Dios. A la palabra de Dios también, porque la palabra de Dios es lo que establece como verdadero.
el ataque a la moralidad. Por lo tanto, todo esto se convierte en un ataque directamente a Dios. ¿Ok? Y este ataque pues está también a los que están buscando de Dios. Entonces, hay que tener mucha precaución, amada persona, que tú y yo no perdamos el discernimiento y que no perdamos dejar de buscar a Dios, porque ese discernimiento se va debilitando. A veces hay filosofías cristianas que van debilitando las doctrinas correctas, sanas, del Evangelio, y meten filosofías como suavizar las doctrinas del Señor. Principios cristianos que los manejan como principios cristianos, que son filosofías como les comento, y nos dan una hermenéutica o una interpretación de las cosas. Y esto tiene mucha habilidad por parte de Satanás. Nos dice que, por ejemplo, pues, un ejemplo sería que seamos amorosos, que estemos unidos, que no confrontemos a nadie, que no molestemos a nadie, que se sientan todos a gusto en la iglesia y que no se incomode la situación del pecado, ¿verdad? Si alguien está en pecado, o que no se hable de temas que algunos los ven como normales, o algunos lo ven como que si fueran eh, algunas prácticas normales, pero en realidad la palabra lo señala como pecado. Pero a veces para no incomodar, o a veces para no inquietar, o para no que la gente no se sienta incómoda, pues son temas que la gente se brinca, o que los predicadores o que los pastores no tocan, o que en la iglesia no se habla de eso, y empezamos a poner filosofías cristianas modificando la herméneutica, la palabra de Dios de la manera correcta, y empezamos a suavizar el evangelio. Y también esta es una manera de tener falta de discernimiento y estar haciendo las cosas mal, pero termina dañando el cuerpo de Cristo. La Biblia por sí sola nos incomoda, nos reta, nos confronta a hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque todos tenemos alguna área donde tenemos que ser modificada, o varias áreas donde tenemos que ser modificadas. Y si es necesario que el Señor nos hable, pues nos va a tener que hablar. Y si nos incomoda, pues no tenemos que preocuparnos tú y yo por incomodarnos, ¿verdad? Tenemos que dar ese conocimiento, esa información, claro, con amor, como dice el apóstol Pablo. Háblelo con amor, póngale sazón de amor, y habla a la persona, ¿verdad? Y al de confrontar su pecado con amor, no con señalamiento, no con el dedo señalando, no con una imposición, sino que abanderando el amor por inicio, pero dándole información, ¿verdad? Aunque esto implique que la persona sea confrontado, pero va a ser confrontado. Y como dijo el apóstol Pablo, la ley vino para señalar cuáles eran mis defectos, ¿verdad? Y mis pecados. Pero ya sabiendo mis defectos y mis pecados, y que la palabra de Dios y el Señor mismo nos da el poder y la autoridad, y nos da ese push sobrenatural para ir sobre el mal hábito, para dejar de pecar, tenemos la oportunidad de confrontar esa situación y de salir victoriosos y de salir exitosos. Por eso la palabra dice: irán de victoria en victoria. Pues es en esto, en de ir siendo cada vez más al varón perfecto, a lo que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces es necesario que confrontemos nuestros pecados, y el Señor nos da discernimientos de cómo enfrentarlo y de cómo llevarlo a cabo. A veces la iglesia no quiere poner límites, pero la iglesia tiene que llevar los límites que la misma palabra de Dios establece como esos límites. Parte del discernimiento es que se predique la palabra de Dios. Porque ya todas las cosas las quieren hacer subjetivas, pero no, hay cosas muy objetivas. Porque quieren poner a Dios en diferentes matices, y no, Dios nos dice o es blanco o es negro. Pero no hay términos grises, y no hay términos medios. Es muy puntual la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que predicar la palabra con amor, porque es parte también del discernimiento, que prediquemos la palabra a nosotros. No estamos nosotros obligados a quedar bien a la gente en el sentido de que confrontemos nuestros principios del evangelio, ¿verdad? Hay que predicar la palabra, pero hay que hacerlo con amor, y hay que hacerlo con empatía hacia los demás. El Espíritu Santo y la misma palabra confronta a la gente.
en su interior y le va a hacer ver y le va a incomodar para que esa persona busque agradar a Dios. No debemos de cambiar las prácticas porque vamos perdiendo el discernimiento. Inclusive la iglesia misma va perdiendo también el discernimiento por estas malas prácticas. No interpretar apropiadamente las escrituras es falta de discernimiento. Claro, es falta de conocimiento también, es parte del discernimiento. Es falta de sabiduría. Hay movimientos cristianos y proféticos que hacen a un lado la razón, la lógica y los sentidos y el conocimiento, ¿ok? Lo hacen a un lado cuando Dios nos permite discernir con nuestra capacidad de entendimiento, con lo que Dios nos ha enseñado en nuestra mente, con lo que hemos adquirido a través de la palabra, con la razón y con la lógica, para que entendamos y comprendamos cosas. Ya si viene algo que tengamos que entender de manera espiritual, el Espíritu Santo no lo trae, pero la gente quita la lógica, quita el razonamiento y quita estas cosas, los sentidos que Dios nos dio, perdón, y luego empiezan a traer otro tipo de actividades, otro tipo de acciones disfrazadas como parte del hacer iglesia, parte de la liturgia en la iglesia. Entonces, nos falta el discernimiento de cómo hacer las cosas en la iglesia también, discernir la verdad, movernos con amor para discernir la verdad y para establecer y hacer las cosas con conocimiento de la palabra de Dios. No es quitar la lógica ni la razón ni los sentidos, porque aquí caemos en error y en falta de discernimiento. En 2 de Timoteo nos habla la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2 del 15 al 18. Dice, tú también cuídate de él. Empieza aquí a hablar sobre dos personas. Y les da instrucciones el apóstol. Dice, tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Entonces, aquí nos habla del discernimiento de Pablo y de dos personas que no tuvieron discernimiento. Nos está dando un ejemplo. La gente no cree en las falsas doctrinas por gusto. Es porque no está teniendo el discernimiento para comprenderlo. No dice quiero encontrar una doctrina falsa y seguirla. No, o sea, la gente no dice, ay, voy a seguir esta doctrina que es falsa. No, no lo hace con intención, pero le falta conocimiento. Les pasa por pereza o por ineptitud o porque no se ponen a buscar aprender el conocimiento de las cosas de Dios, o por flojera o por el mal manejo o la falta de cuidado de las escrituras. Entonces es necesario que nosotros también tengamos y sabemos dónde estamos parados y qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer también. Nos habla de Himeneo y Fileto. Erraron en lo que ellos estaban buscando. Podría ser que hasta desviaron a otros en una mala interpretación, empezaron a predicar algunas cosas y empezaron a llevar a otros hermanos, a gente que estaba ahí con Timoteo, y los llevaron a otro tipo de conocimiento erróneo. Entonces se tiene que tener cuidado. Y hay una serie de predicadores populares que pueden sacar también, porque son muy populares, sacan también la información incorrecta y llevan a ciertas personas a doctrinas incorrectas. Entonces se tiene que tener mucho cuidado.
Existen predicadores muy populares con los hombres, pero vergonzosos delante de los ojos de Dios por la información que están llevando. Existen iglesias que no les gusta el tema de las disciplinas o disciplinar en la iglesia, pero el disciplinar en la iglesia es confrontar el pecado en las vidas individuales, y como Pablo en algún momento también invitó a que la gente se fuera a disciplinar. Dios y Pablo, si tu hermano está en pecado, pues confróntalo, pero confróntalo de la manera correcta, tratando de edificarlo, de ayudarlo con la sazón de amor, acercándolo a que tome el camino correcto y la decisión correcta. ¿Ok? Si ya no entiende y no comprende, pues la Biblia nos dice, ve con 2 testigos y dile, y luego si no, dalo a conocer a la iglesia, y si persiste a través de también de estas acciones, si persiste y persiste en lo malo, entonces ya deséchalo de la iglesia, ¿verdad? Es una de las indicaciones que da el apóstol Pablo. Pero pues la iglesia tiene que confrontar estas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que buscar un estándar alto de santidad, porque es lo que exige la palabra de Dios, y se tiene que confrontar el pecado en el sentido de que la persona, si está en pecado, pues reconozca y busque a Dios, y que esa persona pues, pueda ser perdonada reconociendo su situación, y que a través de este perdón la santidad se vaya dando, ¿verdad? Y se vaya dando la santidad cada vez más por la obediencia a Dios. Porque, ¿qué hace la iglesia? La iglesia levanta un muro entre el pecado, entre el mundo y la iglesia. Porque hay una distinción, ¿verdad? Pero hay que saberlo hacer con sabiduría, hay que saberlo hacer con gracia, con amor, ¿ok? Para que no sea un impedimento que la gente venga a la iglesia, sino que nada más que se distinga esa esa línea, ¿verdad? Y lo que el Señor pide que se debe hacer. Entonces, tiene que haber santidad, y a través también viene el discernimiento de la búsqueda de Dios. Existe a veces inmadurez espiritual en las iglesias, y está llena de iglesias que pues no han crecido, que siguen siendo bebés espirituales que la gente no se adoctrina, no se desarrolla, y siguen siendo bebés, y en sus acciones se les nota, en su egoísmo, se caracteriza por ser egoístas, inmaduros, centrados en sí mismos, no en el beneficio de los demás, sino siempre yo, y que me sirvan a mí, que me hagan a mí, que me den a mí, y que todo sea para mí. Eso es inmadurez espiritual, es que sí que no has crecido. Y no importa los años que tengas en la iglesia, si las acciones no se reflejan de manera correcta, pues puedes estar ahí 10, 15 años, pero no has crecido, puedes tener tu vida, muchos años de cristiano, pero sigues inmaduro todavía. Una persona madura se refleja en el amor hacia los demás, hacia el prójimo, hacia la alabanza a Dios, hacia el servir a Dios. Y la madurez espiritual hace que la gente sean víctimas. No saben lo que está bien y no disciernen de lo que es correcto. No saben tampoco lo que está mal. Como un bebé que agarra todo y se lo mete a la boca sin saber si es nutritivo o si le va a hacer daño. Entonces ahí tenemos algunos síntomas, ¿verdad? El discernimiento y la madurez van de la mano, Hebreos 5, 12 al 14. Les dice, ya han estado mucho tiempo aquí en la iglesia para que sean maestros, pero no pueden recibir comida sólida. Entonces no van creciendo, no van creciendo. Y el discernimiento y la madurez van de la mano, no hay manera de separarlos, no hay manera de hacerlo a un lado. Tienes que involucrarte en la práctica espiritual, en la conducta. Esto entrena tus sentidos para discernir el bien y el mal. Y aquí también en el libro de los Hechos se hace el señalamiento, ellos tienen tantos años y no se supone que ustedes ya deben ser maestros. ¿Por qué? Porque cada vez que se acerca el día de Cristo, el día del Señor, tiene que haber más discernimiento, porque están sucediendo cosas que tenemos que saber interpretar. Tenemos que estar irreprensibles para el día de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Sin ofensas, sin ser causa de tropiezo, vivir de tal manera que al llegar el día, al final, no lleven la culpa de haber sido causa por la cual otros tropezaron y otros cayeron. Pues tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos ser tropiezo para otros, no importa los años que tengas, puede ser tropiezo tú para otros, y no importa el puesto que tengas, también puede ser tropiezo para otros. Entonces, debemos de ser irreprensibles.
porque podemos hacer que caigan otros. Tenemos que tener una espiritualidad que se relaciona directamente con la ética. El hombre más ético que ha pisado esta tierra se llamó Jesucristo. El autor de la ética es Jesucristo, no es un filósofo, no es un griego, no. Jesucristo trajo la manera ética, moral y cómo conducirse de la manera verdadera y correcta. Lo vemos en la persona de Jesús. El mayor amor dará mayor discernimiento para poder llegar a ser irreprensibles. Proverbios 17:24 nos dice: el sabio quiere más sabiduría, el tonto no sabe lo que quiere. Proverbios 17:24, el sabio quiere más sabiduría, el tonto no sabe lo que quiere. O el tonto es el que carece de sabiduría, podemos verlo también así. Los filipenses vienen a ser un desafío a la plenitud y a la madurez. Pablo los está desafiando. Le está diciendo, tienen que tener un crecimiento espiritual y que su amor o que vuestro amor abunde. Porque ya hay evidencias de que esta iglesia de Filipos tiene la marca del amor de Cristo. Pero Pablo los desafía a ir más allá de la marca del amor, ¿verdad? Esto no significa el aumento de un sentimentalismo más efusivo. No se trata de eso, sino de un amor que crece en conocimiento y en todo discernimiento. Ese amor que ustedes ya tienen, les dice esa característica del amor que ustedes ya tienen, debe crecer en conocimiento y en todo entendimiento. Porque el cristiano es en sí mismo puro, pero su amor y gentileza son tales que atraen a otros al camino cristiano en lugar de repelerlos. Nuestro amor, nuestra conducta debe ser tal que la gente quiera venir, no que nosotros seamos amargos, ásperos, duros y molestos y peleándonos con la gente y con situaciones y que hagamos que la gente se retire. Al contrario, ese amor tiene que estar sazonado, ¿ok? Con discernimiento para atraer a la gente al Señor, para comprender, tomar buenas decisiones, para tener sabiduría y gracia y que podamos comprender los tiempos que estamos viviendo actualmente, amada persona. Es importante el discernimiento para que comprendamos lo que está pasando en tu actualidad, en tu contexto, en tu entorno, a nivel internacional, en tu congregación, en tu iglesia, en tu vida misma, en tu familia, en tu círculo cercano. Por eso Dios ha puesto el discernimiento y lo ha manejado como una característica muy importante de ese paquete que da el Señor entre dones y frutos, ¿verdad? Entonces, esto es la información, esta es lo que Dios puso para que usted y yo aprendamos, amada persona, que debemos de tener ese amor, y si ya tenemos amor, tenemos que aprender a sazonarlo con conocimiento, con sabiduría, con gracia y con entendimiento para adquirir nosotros el discernimiento y que podamos ejercerlo y hacerlo activo en nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios por su vida, por si usted recibió esta palabra, que sea de edificación, de provecho para usted, como lo ha sido para mí. Dios lo guarde y Dios nos dé a usted y a mí mucho más conocimiento y sabiduría, que nosotros nos empeñemos en buscar más de Dios, porque nunca tendremos un límite de seguir aprendiendo las cosas de Dios y podamos adquirir ese discernimiento y esa sabiduría para ejercerlo en nuestro contexto y en nuestro entorno. Le envío un abrazo. Acuérdese que siempre el amor es lo más importante y que podamos ser nosotros un instrumento y podamos ser nosotros un canal, un tentáculo que el Señor pueda traer más vidas hacia Él, ¿verdad? Hacia la conversión en Cristo. Gracias por haber sintonizado Radiovisión 107.9 FM. Gracias por sintonizarme con Espíritu Escrutador. Ese es mi canal de YouTube si usted gusta agregarse. Y si Dios lo permite, nos vemos en 15 días, martes de 5 a 6 de la tarde. Y le agradezco su tiempo y le agradezco su atención. Reciba un abrazo fraternal y bendiciones. Si Dios nos lo permite, nos veremos en 15 días. Hasta luego.